Dije que iba a tocar el tema de Guatemala, pero querría empezar poniendo el asunto en perspectiva. Eh, el interés de Estados Unidos por la corrupción en Centroamérica y en particular en el llamado Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador, deriva del hecho de que la corrupción oficial en estos países ha estado asociado con el tráfico de drogas que transita por estos países hacia el mercado estadounidense. A Estados Unidos le preocupa la corrupción entre los políticos y funcionarios en países centroamericanos por las implicaciones que tiene para el ingreso de drogas a su territorio. Por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, la Cancillería estadounidense, tiene desde el año 2021 un reporte anual sobre corrupción que es específico a estos tres países, aunque el año 2022 se incluyó a Nicaragua por consideraciones de orden más bien político. Y claro, eh, la inclusión de funcionarios y políticos de estos países en una lista confeccionada por el Departamento de Estado con base en su reporte sobre corrupción en Honduras, Guatemala y El Salvador, eh, se llama lista Engel o lista de actores corruptos y antidemocráticos. Eh, E incluye políticos sumamente prominentes. Por ejemplo, en el caso únicamente de El Salvador, incluye a tres expresidentes. Manuel Zelaya, que según el narcotraficante Davis Rivera habría recibido $500,000 para dejar operar a grupos de narcotráfico en El Salvador en 2006. El expresidente Porfirio Lobo, que, repito, aparece en la lista Engel de actores antidemocráticos o corruptos, en parte porque su hijo Fabio fue condenado en Nueva York a 24 años de prisión por, cito, conspiración para traficar cocaína, eh, tráfico que habría contado con la anuencia de miembros del gobierno de su padre, porque se le acusa de abusar su posición y conexiones políticas, y el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente salvadoreño, que se encuentra en Estados Unidos porque fue extraditado para ser juzgado a partir de febrero de este año por narcotráfico y tráfico de armas. O sea, en este contexto, perdón, hay que entender las políticas de Estados Unidos hacia Guatemala, en donde promovió, por ejemplo, en 2015 la constitución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que fue constituida con participación protagónica de las Naciones Unidas para investigar casos de corrupción en Guatemala en consonancia con el Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad de ese país. Esta CICIG, esta comisión, reveló casos de corrupción tan prominentes que incluyeron al presidente y vicepresidente en ejercicio del país. Reveló que el presidente Otto Pérez Molina en su momento era líder de una red de corrupción y tras 5 meses de protesta renunció y fue a prisión. Cuando Jimmy Morales llega a la presidencia de Guatemala en 2016, dice que va a respaldar a la CICIG, esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, auspiciada por países como Estados Unidos o los de la Unión Europea, además de la ONU. Pero claro, el apoyo de Jimmy Morales a la CICIG empieza a naufragar cuando ésta abre investigación por lavado de activos contra su hijo y su hermano. Y cuando por investigación de la CICIG se inicia el procesamiento por financiamiento electoral ilegal al propio presidente Morales y a su partido. Por eso en 2017 Morales declara persona non grata a Iván Velázquez, cabeza de la CICIG, y para ello cuenta con el respaldo de congresistas, empresas constructoras, medios de comunicación, altos mandos militares y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, la CACIF, que es el equivalente en el Guatemala de nuestra CONFIEP, es decir, el gremio de gremios empresariales. Jimmy Morales, una locución televisiva rodeado de 60 mandos militares en 2019,
anuncia que no va a renovar el mandato de la CICIG, la Comisión contra la Impunidad, y tras el anuncio se inicia una cacería de brujas contra todo aquel que hubiese tenido vínculo con la CICIG. Según la agencia guatemalteca Ocote, hasta octubre de 2022, unas 86 personas, entre fiscales, jueces, periodistas y ciudadanos, son amenazados, denunciados o forzados a marchar al exilio, producto de sus vínculos con esta comisión. Y ahí es donde surge el término pacto de corruptos para referirse a esta coalición de intereses que intenta gobernar de manera autoritaria el país para garantizar su impunidad. Eh, digamos, a partir de ahí, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad empiezan a ser nombrados en procesos, y esto nos debería recordar lo que ha pasado en el Perú con el Tribunal Constitucional, con la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, empiezan a ser nombrados en procesos poco transparentes. Y la prueba de que el Tribunal Supremo Electoral, que va a jugar un papel relativamente importante para validar el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones del año pasado, no es el bueno de la película, es el hecho de que en 2023, siguiendo un poco instrucciones de este pacto corrupto, eh, como está empezando a ocurrir en el Perú con inhabilitaciones políticas de candidatos, inhabilitó a 3 candidatos en plena campaña electoral, incluyendo Carlos Pineda, que era el candidato que encabezaba las encuestas de intención de voto de cara a esas elecciones. La paradoja fue que, aunque retiraron de la competencia a la líder indígena Telam Cabrera, a Roberto Arzú, un político de derecha, populista, pero que no era miembro del Pacto de Corruptos, como se le conocía en Guatemala, y al propio Carlos Pinedo ya mencionado, pese a que estos no participaron, porque eran los candidatos de oposición con mayor probabilidad de ganar, un sector del electorado, digamos, se nucleó en torno a la candidatura de Bernardo Arévalo de manera espontánea, y este pasó a segunda vuelta con alrededor de un 15% de los votos, pero en segunda vuelta ganó por una diferencia de más de 20 puntos porcentuales a la candidata del Pacto de Corruptos. Eh, y a partir del triunfo de Bernardo Arévalo empieza el Vía Crucis. 9 partidos de la coalición gobernante alegan fraude electoral, fraude que no, no encuentra ninguna misión de observación internacional, algo que también debería sonarnos conocido. Y en ese contexto, la Corte Constitucional ordena al Tribunal Supremo Electoral revisar el conteo. El Tribunal Supremo Electoral revisa el conteo y valida el resultado. Dice que no hubo ninguna irregularidad sustantiva. Y repito, no es que los miembros del Tribunal Supremo Electoral fueran los buenos de la película, porque habían eliminado a candidatos, digamos, contrarios al pacto de corruptos, pero la paradoja es que cuando uno ve la lista Engel o lista de actores antidemocráticos y corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, eh, en Guatemala se incluyen empresarios, políticos, jueces, fiscales y funcionarios públicos, pero no se incluye en la lista de actores que se indican como corruptos o antidemocráticos y que pueden ser sancionados, y de hecho muchos de ellos han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. No se incluye en esa lista, repito, a los miembros o los máximos directivos del Tribunal Supremo Electoral. Lo que parece haber buscado el gobierno de Estados Unidos es brindar incentivos diferenciados a los actores políticos. Aquellos que consideraba irredimibles los incluye en esta lista de actores que es denigrante desde el nombre mismo, de actores antidemocráticos y corruptos, y los sanciona, pero aquellos que tienen que controlar el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral no los incluye en la lista, dándoles incentivos para que
una vez producido el resultado electoral inesperado, no se sumaran al pacto de corruptos del que provenían, curiosamente, ¿no? En ese contexto, en el que el Tribunal Supremo Electoral dice que las elecciones fueron limpias y justas, y que ganó Bernardo Arévalo, el fiscal vinculado al Ministerio Público, Rafael Curruchiche, pide anular las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral vuelve a negarse a conceder el pedido, y la fiscalía que controla el fiscal Curruchiche allana entonces los locales o el local central del Tribunal Supremo Electoral e incauta las actas del proceso electoral y allana el local del movimiento Semilla, el partido del presidente electo Bernardo Arévalo, al cual acusa de haberse inscrito en 2018, 5 años antes de las elecciones, con firmas falsas, ¿no? Recién se dan cuenta, después de que ganan las elecciones, que en 2018 su partido se abría, lo pongo en condicional, inscrito con firmas falsas, y se le abre antejuicio a Arévalo por su presunta participación, ya siendo presidente electo, en la ocupación del campus de la Universidad San Carlos en 2022, con una serie de cargos en su contra y en contra de su vicepresidenta electa. Queda en manos de la Corte Suprema determinar si el pedido de la Fiscalía es procedente, y una Corte Suprema cuyos magistrados sorpresivamente habían sido elegidos un día antes por el Congreso saliente, mantiene la inhabilitación del movimiento Semilla, el partido oficial, del partido del nuevo presidente, y acepta, o mejor dicho, rechaza un recurso de Arévalo para poner fin a las acciones del Ministerio Público en contra suya y de su partido. ¿Por qué en este contexto, sin embargo, Arévalo ha podido ser ungido presidente? Primero y fundamentalmente por protestas masivas y con bloqueo de carreteras llevadas a cabo no solo por los jóvenes estudiantes del ámbito urbano que habían sido quienes habían respaldado en mayor proporción a Bernardo Arévalo, sino, y eso es lo novedoso, por protestas con una prolongación indefinida en el tiempo mientras no se resolviera el asunto de comunidades indígenas. Y habría que recordar que Guatemala es el país con mayor número de indígenas de América Latina. Y también protestas indígenas con cierre de carreteras a las que se suman vendedores de 105 mercados que cierran sus locales, lo cual nuevamente es algo inusual, sobre todo cuando la motivación es política, como dice un líder gremial de los vendedores en los mercados. Hace 14 años que los vendedores no salíamos a las calles y de hecho solían oponerse a las manifestaciones. A la presión interna producto de estas manifestaciones, se va a sumar una presión internacional a la que me referiré en el siguiente podcast.